la materia. Si se han dado cuenta, lo que hemos revisado y hemos conversado hasta ahora es todo dentro de una misma lógica de ir conociendo los fundamentos del proceso, el objeto del proceso y cuáles son los elementos estructurales que van apareciendo, ¿ya? Si algunos de ellos se van repitiendo, es porque son elementos fundamentales que deben estar, ¿ya? Y que los va recogiendo las distintas figuras, y algunos obviamente que no es así. No es lo mismo si hay un acuerdo que sea judicial o extrajudicial, obviamente que tenemos distintos actores en algunas figuras, ¿ya? Pero lo esencial del proceso, ¿cierto?, que es sustraer la resolución del conflicto de los particulares hacia el Estado, ¿de acuerdo?, para mantener la paz social, y de ahí, desde ese punto de vista, poder lograr, ¿cierto?, los objetivos de la sociedad, de bienestar de cada uno. Todo eso está como en la esencia del tema de la resolución de conflictos. Ahora, cuando se puede solucionar un conflicto por una forma o por una modalidad que no signifique necesariamente someterse a un procedimiento completo, ahí también se da la posibilidad, ¿cierto?, de que las partes autocompongan la solución al conflicto, lo que beneficia también fundamentalmente al principio de economía procesal y también a que las partes, ¿cierto?, puedan tener una resolución más rápida de sus conflictos. Eso es un poco lo que está en la esencia de lo que hemos revisado. Ahora, eso ya tenemos que entrar a ver cómo, más allá de las clasificaciones que vimos, que tienen por finalidad darnos una noción teórica de cada una de esas posibilidades de resolución de conflictos, ahora ya vamos a lo concreto de cuáles son las figuras que están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico bajo esa misma dinámica y lógica. ¿Bien? Ese es el continuo entonces en el que nos encontramos. Bien, vamos viendo entonces, a ver, ahí atrás, estimada, usted que está con notebook y con anteojos, o sea, está preparadísima. ¿Qué dijimos en general hasta antes de llegar acá? Porque lo dijimos varias veces. Esto de equivalentes jurisdiccionales. ¿Qué noción quedó como noción? No el detalle que vamos a ver ahora. Como noción, ¿qué quedó en la retina? ¿Qué es lo que son los equivalentes jurisdiccionales? El supuesto de ello ¿será que las partes en conflicto que recurren al juez, ¿cómo se llama cuando uno recurre al juez? Esa fórmula de solución ¿cómo se llama? ¿Autotutela? No, ¿cómo se llama? Heterocomposición, ¿cierto? Porque la otra es la autocomposición. Bien, esas tres, ahí no nos podemos enredar. Estimada, cuando hablamos de los equivalentes jurisdiccionales, estamos presuponiendo una heterocomposición en donde este tercero imparcial, que tiene una obligación legal de dirimir el conflicto, debe someterse a todas las reglas y someterse a toda la ritualidad del proceso y dictar una sentencia definitiva solo ahí. ¿Estamos en presencia de un equivalente jurisdiccional? ¿Sí o no? ¿Qué opina? La escuchamos. Lo que acabo de decir yo es compatible con un equivalente jurisdiccional o es algo diverso. Diverso, ¿por qué? Porque en todo el proceso que usted nombra, o sea, se supone que lo que yo alcancé a entender era que los equivalentes jurisdiccionales son como para evitar todo el proceso, como para buscar otra alternativa. Alternativa que tiene un carácter más extensa o más abreviada. Más abreviada. Vamos viendo los contornos, está bien, su respuesta inicial está bien.
más abreviada, ¿cierto? Que beneficie una solución pacífica, más expedita, pero que a la vez tenga una cualidad importante. ¿Cuál será, estimada alumna de chaleco blanco, cuyo nombre no me sé? Tiene... ay, no sé cómo explicarlo, pero En español idealmente. tiene la misma fuerza que una sentencia después. Bien, ¿y eso en qué se traduce? A una resolución. ¿Sí? Ya. Pero cuando dice que tiene la misma fuerza, ¿qué es lo que me quiere decir? Que son previos a la sentencia definitiva. Ya. Y en eso podemos encontrar la conciliación. Sí, pero cuando usted me dice que tienen la misma fuerza, afirmación que es Porque correcta, hay una- que es correcta, ¿a hay qué una- fuerza se refiere? a la ley, a lo que la ley establece, no. ¿En qué momento podemos, en qué momento nosotros visualizamos que una decisión, en este caso, tiene fuerza? Firme y eje. Si el juez dice, usted debe pagar 100 y esa persona recibe la sentencia y paga los 100, ¿es necesario que la fuerza que conlleva esa resolución judicial se haga efectiva? No, no, porque esa persona paga sabiendo que esa decisión tiene una autoridad de cosa juzgada y que si no paga se va a someter a la tercera fase de los momentos jurisdiccionales. ¿Cuáles eran los momentos jurisdiccionales? Conocer, resolver y ejecutar los juzgados. Y a nivel de ejecución de los juzgados van a haber herramientas jurídicas que van a permitir llegar incluso al uso de la fuerza cuando es necesario, ¿cierto? Cuando se hace un desalojo, ¿cierto? Cuando se materializa un arresto, normalmente esas medidas coercitivas en materia civil, normalmente las medidas coercitivas como las que mencioné, ¿qué medidas coercitivas acabo de mencionar, estimada alumna? Su compañera de detrás. Puede ser la multa, puede ser la presión. Sí, una de ellas fue la prisión, que dije yo. ¿Cuál otra? O el arresto, claro. O el desalojo, ¿cierto? O el desalojo. Esos son los dos ejemplos que di, ¿de acuerdo? En ese caso, yo sé que enfrento esa posibilidad y puedo pagar, pero si no pago ocurre lo otro, ¿de acuerdo? Y entramos a que el tribunal tenga que actuar en ese momento jurisdiccional, que es ejecutar lo juzgado. ¿Bien? Ya. Entonces, para redondear, estimado alumno del gorro, los equivalentes jurisdiccionales entonces van por la línea de la ritualidad completa del proceso y una sentencia definitiva, o van por una línea aparte, ¿cierto? Aparte. Pero esas dos líneas que van aparte y van de manera paralela, en algún momento se juntan. ¿En qué momento se juntan? Se juntan en el momento en que ambas adquieren la fuerza obligatoria. ¿De acuerdo? Y van a adquirir fuerza obligatoria no siempre en los mismos momentos. ¿De acuerdo? Porque la sentencia definitiva solamente adquiere fuerza ¿cuándo? Firme y ejecutoriado. Cuando se encuentra firme o ejecutoriada, ¿cierto? ¿Y cuándo se soluciona esta firme o ejecutoriada? Como se han agotado todas las posibilidades de recurrir entre ellos. Ya, esa es una alternativa. ¿Cuándo más?
No. No hay apelación. Claro, ese es el supuesto más básico, apréndanselo así porque eso les va a servir para toda su carrera. Primero, cuando la ley no consigna recurso alguno posible, ¿de acuerdo? Hay normas específicas que dicen y expresan directamente, dicen, la presente resolución no es susceptible de recurso alguno, o no es apelable, ¿de acuerdo? Eso significa que esa resolución se dicta en única instancia, y por lo tanto, dictada y notificada, queda firme o ejecutoriada. ¿Se entiende, cierto? Eso es sumamente lógico, porque no hay recurso, no hay posibilidad de recurrir. Ahora, la regla general es que las resoluciones judiciales, si sean impugnables, ¿de acuerdo? Sean impugnables mediante los recursos procesales fundamentalmente. Entonces, cuando hay recursos procesales posibles, ¿cuándo va a quedar firme o ejecutoriada? ¿Cuál es el supuesto más básico y lógico? ¿Cuál es el supuesto más básico y lógico? Una vez que se El más básico todavía. Para votar en la instancia. No, porque cuando alegado. Cuando se ponga el año. ¿qué es lo más básico? Si yo tengo 5 días para apelar y no apelo, ¿qué pasa? Cuando siendo procedente entonces una impugnación o un recurso, no se ejerce esta dentro de los plazos legales. Ahí tenemos dos supuestos. ¿Cuáles eran los dos? ¿Cuál era el primero? Que no sea susceptible de recurso alguno. Para eso tiene que haber disposición legal expresa, ¿cierto? ¿De acuerdo? Cuando una sentencia está firme o ejecutoriada. Solo existe la palabra sentencia, ¿es correcta? ¿O la sentencia siempre tiene apellido? Siempre tiene apellido. ¿Y cuáles son los dos posibles apellidos? O la sentencia. La sentencia puede ser Definitiva. definitiva o interlocutoria. Artículo 158 del Código de Procedimiento Civil. Eso se lo deben saber como su carnet de identidad. Para todos sus 158. Clasificación de las resoluciones judiciales dada por la ley. 158. ¿De acuerdo? Ya, bien. Entonces, una resolución queda firme, una sentencia definitiva está firme. Ahora vamos a hablar de la definitiva, no de la interlocutoria, pero bueno que sepan que existe también. La sentencia definitiva, cuando está firme o ejecutoriada, ¿se puede hacer efectiva? ¿Sí o no? No, porque produce efecto de cosas juzgadas. Pero el efecto de cosa juzgada es una moneda de una faz o de dos. De dos. La acción de cosa juzgada y la excepción de cosa juzgada. Cuando yo obtengo en un juicio, la cosa juzgada me perjudica, me beneficia. Tengo acción de cosa juzgada. Y ahí yo puedo pedir que se cumpla la sentencia que se dictó a mi favor. ¿De acuerdo? Vamos a ver. No se vayan para ninguna otra materia que no sea procesal civil. ¿De acuerdo? Estamos pensando en esa lógica porque el procesal que se enseña es procesal civil. Salvo que estemos en un curso de derecho procesal penal, pero no estamos en eso. Ya llegarán allá. Pero bien. Entonces, una sentencia definitiva, firme ejecutorial va a permitir su ejecución, y como permite su ejecución, ahí nosotros decimos que tiene fuerza, ¿cierto? Que esa decisión tiene fuerza porque puede ejecutarse, cumplirse por medios coercitivos o por apremios que la ley establece con antelación, porque siempre debe haber un apercibimiento previo, una notificación previa antes de ejercer eso. Respecto de los equivalentes jurisdiccionales, dijimos que en algún momento, que iban por cuerdas separadas, pero que en algún momento se juntaban. ¿Y cuándo se van a juntar? Cuando el equivalente jurisdiccional respectivo se encuentre también en su fase
terminal. O sea, cuando haya sido un acto jurídico que está completo. ¿De acuerdo? Bien. Si yo, por ejemplo, en una transacción, supongo que ya todos leyeron el artículo, ¿cierto? La transacción, ¿qué es lo que es? Es un contrato. Es un contrato. ¿Puedo yo ejercer la acción de cosa juzgada y pedirle al tribunal que ejecute a la otra parte en virtud de la transacción que no ha sido firmada por la otra parte? No, porque no es contrato. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuándo se va a poder ejecutar o cuándo va a tener esa misma fuerza obligatoria que la sentencia un equivalente jurisdiccional? Cuando el respectivo equivalente jurisdiccional esté afinado. ¿De acuerdo? Si no, el tribunal no va a dar lugar a que se ejecute. Y si no da lugar es porque ese equivalente jurisdiccional es aparente, no está completo. ¿Bien? Por eso es que es importante al estudiar cada equivalente jurisdiccional que éste esté apegado absolutamente a la norma que lo regula, porque si no, no va a adquirir esa fuerza obligatoria que lo asemeja o lo emparenta con la sentencia definitiva. ¿De acuerdo? Ya, vamos viendo entonces la normativa. Produce el efecto de cosa juzgada en última instancia y puede ponerse por la vía también de la excepción de cosas juzgadas. Entonces, si está cumplido me demandan, yo me exceptúo. ¿De acuerdo? Esto ya se cumplió. Acción o excepción. Leamos la disposición legal. ¿Y la 434 o la Sí, 434 del Código de Procedimiento Civil. Que era un contrato. Bueno, lea el Código Civil también. Sí. ¿Dónde está la definición? O sea, alguna duda con la definición. La transacción es un... Ya, pues leamos. 434 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué es la transacción según el Código Civil? Yo lo leo. El artículo de 1446. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio de trabajo. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se dispone. Ya, pero quedémonos con la primera parte. Ya sabemos que puede ser, de acuerdo a las clasificaciones que digo, que aquí nos sirven para comprender mejor la institución, que puede ser judicial, ¿cierto? Puede haber un litigio pendiente como puede no haberlo, ¿de acuerdo? Porque es para terminar uno pendiente o para precaver uno eventual, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Ahora, yo firmo el contrato. Nos juntamos ahí en un café y firmamos el contrato. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Tenemos equivalente jurisdiccional? ¿Sí? Leamos el 434, número 2 del Código de Procedimiento Civil para ver si lo que acabamos de hacer está correcto. Dice, el juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuando para reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos. El número 2 es copia autorizada de escritura pública. Ya, lo que hicimos en el café, este papelito que firmamos los dos, ¿es una escritura pública? No. ¿Ah? No lo es. No lo es. ¿Cuándo va a ser escritura pública ese contrato? Cuando pasa una responsabilidad. ¿Cuándo? Con la firma de notaría. Cuando sea autorizado por... Solamente autorizada por notario. ¿Qué más? Para el oficial de ¿Ah? registro. No, Por el oficial estamos en de el curso registro. todavía. ¿Solamente autorizado por el notario? No. En donde, ¿Quién dice que no? en las comunas donde no hay notaría, está el No, oficial. si estamos en la notaría. Estamos en la notaría. No nos salgamos a la notaría porque si no empezamos a hacer ciencia ficción y vamos a terminar escritura pública. ¿Qué es una escritura pública? Solamente un papelito autorizado por el notario. Es una solemnidad. ¿Falta algo? Para que sea escritura pública, la
firma el notario. Porque eso, cuando yo voy a firmar un contrato ante el notario lo firma. ¿Es una escritura pública? Profe, la firma del conservador. ¿Es una escritura pública cuando el notario autoriza las firmas de un contrato? Un contrato suscrito ante notario, ¿es una escritura pública? No, porque le falta algo que la ley establece, que sea incorporado al protocolo del notario. Que sea incorporado al protocolo del notario. ¿Eso qué significa? Significa que tiene que ser ingresado a un registro adicional que tiene una numeración en el notario y eso queda en copia porque eso es un registro público. Por eso es una escritura pública. Cuando yo autorizo un contrato porque vendo un auto, me firma el notario y me muestra el contrato y el contrato no queda en ninguna parte. Solamente queda en poder de las personas. En cambio, cuando yo firmo una escritura pública, repertorio número tanto, que es el número, la numeración que se me da en la incorporación del protocolo del notario. Y yo con ese numerito puedo ir en cualquier momento y pedir copia de la escritura pública. ¿De acuerdo? Entonces, eso es sumamente importante porque, ojo, que esto podría ser perfectamente una pregunta de alternativa o de selección múltiple. El que no entiende que esto tiene que ser por escritura pública para que sea equivalente jurisdiccional, está perdido. Porque si no lo entiendo de cualquier manera que no sea escritura pública, no es equivalente jurisdiccional. ¿De acuerdo? Porque para que el juez autorice la ejecución, juicio ejecutivo, 434, la ley dispone que debe ser extendido por escritura pública. ¿De acuerdo? Por eso es que las obligaciones dinerarias, todas son por escritura pública. ¿Ah? Todas. Si yo quiero que me paguen, escritura pública. Los chiquititos, los abogados, escritura pública. Porque solo la escritura pública a estos supuestos me va a servir, si no, no me va a servir. El artículo 434 del Código de Procedimiento Civil enumera cuáles son los títulos ejecutivos que la ley establece. Y si yo quiero tener la posibilidad de ejecutar una obligación que no provenga de una sentencia definitiva firme o ejecutorial, sino que provenga, por ejemplo, de un equivalente jurisdiccional, yo tengo que dar cumplimiento a las formalidades legales que se establecen para que tenga fuerza ejecutiva. ¿De acuerdo? Y en este caso la escritura pública. Ya. Esos conceptos de escritura pública y demás, todos esos conceptos están en el Código Orgánico Tribunal. ¿Ya? Para quienes quieran ver bibliografía y leer los códigos, ahí. Código Orgánico Tribunal. Ahí está. Todos los conceptos que tienen que ver con formalidades que se aplican para estos efectos. Dudas, preguntas, consultas respecto de la transacción. No, obviamente que si es un contrato debe necesariamente estar absolutamente exento de qué, de qué son error forzado. Sin lugar a dudas, ¿cierto? Bien, vamos al segundo equivalente jurisdiccional. Acta de conciliación, una nueva sentencia ejecutoria para todos los efectos procesales. 262 y siguientes, 267 del Código de Procedimiento Civil, y produce el efecto que no se juzga. Es título ejecutivo, está en el 434 número 1. La citación obligatoria a conciliación por parte del juez, ¿cierto? Ahí estamos en un litigio judicializado. En los casos que procede, es un trámite obligatorio que debe realizar el juez.
juez no cita a audiencia de conciliación a las partes, la sentencia que dicte al efecto será susceptible de recurso de casación, de acuerdo al 768 y el 795, porque resulta ser, esa sentencia es el resultado de la tramitación de un juicio o de un procedimiento al que le ha faltado un trámite esencial. La ley establece cuáles son los trámites esenciales en el juicio ordinario y uno de ellos es, y el primero, no el primero es el desplazamiento, pero uno de ellos que es importantísimo es el llamado a conciliación en los casos en que procede. ¿Bien? Veamos las normas legales para ver si lo que decimos coincide o no con la ley. Aquí veo un código, sí. ¿Vamos a leer o no? Sí. Ya. Podemos no leer y voy a seguir, si no tengo problema. Ustedes tienen el código, pueden leerlo y ya les di la explicación. Bueno. En todo juicio civil, en que Ah, legalmente sea admisible la transacción, con excepción de los juicios o procedimientos especiales que se tratan en los títulos 1, 2, 3, 5 y 16 del libro tercero, una vez agotados los trámites de discusión y siempre que no se trate de los casos mencionados en el artículo 313, el juez llamará a las partes a conciliación y les propondrá personalmente bases de arreglo. Para tal efecto, la citará a una audiencia para un día no anterior al quinto ni posterior al 15º, contado desde la fecha de la notificación de la resolución. Con todo, en los procedimientos que contemplan una audiencia para recibir la contestación de la demanda, se efectuará también en ella la diligencia de conciliación, evacuando cuando sea dicho trámite. El precedente llamado a conciliación no obsta a que el juez pueda, está viendo ya su lectura. en cualquier estado de la causa, ¿O no? efectuar la misma ¿O convocatoria soy yo? una vez evacuado el trámite de contestación de la demanda. No, estoy muy cansado. Ya, vamos viendo. Ojo que por la relevancia que tiene la conciliación, ya les dije que puede haber nulidad, es bien reglada. Es bien reglada, por lo tanto, hay que detenerse bien en los aspectos que la ley está exigiendo. Primero que todo, la oportunidad procesal que pone la ley ahí en la definición, ¿cuál es? ¿Cuál es la oportunidad procesal? Una vez se acaba el trámite de la Desde la fecha de la notificación de la resolución. ¿Cuándo es el primer llamado a conciliación? Cuando se vota la discusión, ¿no? ¿Cierto? De ahí en adelante puede llamar, a ver, de nuevo la primera parte del 12 y 2, porque parece que no. ¿Se lo leo, profe? No le tuvimos mucho. Vamos. Dice, en todo juicio civil en que legalmente sea admisible la transacción, con excepción de los juicios o procedimientos especiales de que tratan los siguientes artículos, una vez agotados los trámites de discusión y siempre que no se trate de los casos mencionados en el artículo 313, el juez llamará a las partes a conciliación y les propondrá personalmente bases de arreglo. Ya. Entonces, esa oportunidad es que una vez que se agotan los trámites de la discusión, demanda, contestación, réplica, dúplica, ¿de acuerdo? Ahí viene. Por lo tanto, en una pregunta de selección múltiple o de verdadero y falso, ¿cierto? El juez deberá llamar a conciliación. Una vez presentada la demanda, el juez deberá llamar a conciliación. ¿Verdadero o falso? Falso. Fundamento el falso. Porque la oportunidad procesal es otra. Póngale lo que dice la ley.
porque la oportunidad procesal es terminada la fase de discusión. Esa es la oportunidad. La transacción es procedente en todo tipo de juicio civil. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Porque es procedente en los juicios civiles contenciosos, salvo las excepciones legales. ¿O no? ¿Sí o no? Eso fue lo que leímos, ¿no? Código, no me miren a mí, miren su código. 313. Yo no soy un código. Siempre que no se trate en los casos mencionados en el artículo 313. Ya, primero, 313. No me miren a mí, miren su código, por favor. 313. Si el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante o si en su escrito no contradice en materia sustancial y pertinente los hechos sobre que verse el juicio, el tribunal mandará citar a las partes para oír sentencia definitiva. Ya, a ver. La primera oportunidad procesal es cuando está agotada la fase de discusión. ¿De acuerdo? Esa es la primera oportunidad procesal. Demanda, contestación, réplica, dúplica. Si en sus escritos el demandado no contradice sustancialmente lo que dice la demanda, solamente hace algunas precisiones de día, hora, lugar o de algunas modalidades de cumplimiento, pero no contradice el hecho, por ejemplo, de que debe una prestación o lo que sea, el juez va a llamar a conciliación. Es necesario llamar a conciliación si del estudio de la fase de discusión se establece que no hay diferencias sustanciales entre las posturas, porque el llamado a conciliación, ¿para qué lo que es? Para llegar a un acuerdo. Porque hay o no hay controversia. Porque hay controversia, ¿por cierto? Y si en los escritos respectivos no se contradice la demanda, ¿hay controversia? No, pues no hay controversia. Y si no hay controversia, ¿se necesita conciliar? No, pues. Por eso que la ley relaciona, ¿cierto?, directamente con el 313. ¿De acuerdo? Ahí no hay conciliación. Porque la ley autoriza no hacerla, y no porque se lo ocurra la ley, sino que no hay una razón. Ahí no resulta procedente entonces el llamado a conciliación. ¿Cuándo más resulta improcedente el llamado a conciliación de la mera lectura de la primera frase del artículo? ¿Qué dice el artículo? Si el demandado No. El 262. 262, está muy bien. cuando dicen que legalmente sea admisible, Ya, con excepción de los juicios o procedimientos especiales que están, ¿dónde? Ya, vamos viendo, ¿cuáles son? ¿Alguien más tiene código para que apoye a su compañero? ¿Usted tiene código? ¿Y por qué no ha dicho ninguna palabra? ¿Cuál es su nombre? Pero le puede prestar el código a algún compañero. ¿Usted tiene código también? Sí. Pero vamos, apoyemos la maniobra para que avancemos. Primero, ¿cuál es la primera disposición legal a la que se hace referencia y ahí no es procedente la conciliación? Los juicios de procedimiento especiales. no es procedente la conciliación. Pero si el 262, ¿qué dice? No, pero ¿cuál fue su pregunta? ¿Cuáles son los procedimientos a los que el 262 se actúa? Título 1, título 2, Demanda. ¿De qué? Del libro 3. título 3. Ya, ¿cuáles son? El título 1 de la demanda, el título 2 de la conciliación, el título 3 de la... Espéreme, ¿de qué estamos hablando? Del libro 3. El código está hablando, no sé de qué estamos hablando. el libro segundo. O sea, tenemos que entender la El geografía del contexto. código, porque si no- Dice, del juicio ejecutivo y la obligación a
Ya, bien, bien. Ahí tenemos un tipo de procedimiento especial. ¿Qué usted está en Alzheimer? Monje su apellido, ¿no? Sí. Vamos a tener que hacer. Ahí hay uno. Entonces, el llamado de conciliación resulta ser obligatorio en el juicio ejecutivo. ¿Está marcado? ¿Sí o no? Sí. Sí, es improcedente. ¿Dónde más? El procedimiento ejecutivo de las obligaciones de hacer y de no hacer. ¿Dónde más? Ese es el dos. Efecto del derecho legal de retención. De los efectos del derecho legal de retención. Ya, bien. Ahí también resulta improcedente. ¿Dónde más? De la citación de evicción. Ya. ¿Qué es eso? No sé. No me haga pregunta capciosa a esta hora. No, la citación de evicción es una facultad que otorga el contrato de compraventa para citar al vendedor cuando la cosa presenta vicios. Pero lo importante no es eso, lo importante es que la ley se pone en ciertos supuestos en que hace improcedente la conciliación, ¿cierto? Porque el conflicto que hay tiene un determinado carácter que la hace impracticable o inviable o improcedente, ¿de acuerdo? Por eso. En el juicio ejecutivo tenemos el título ejecutivo y ahí no hay conciliación. Va directamente a otra resolución. No hay discusión. Es que, a ver, entendamos, si tomamos solo como ejemplo el juicio ejecutivo, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que aprenderse el catálogo. Pero si tomamos solo como ejemplo el juicio ejecutivo, como excepción al llamado a conciliación, ¿entendemos, cierto? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Ya. En el juicio ejecutivo tenemos un título ejecutivo de los que se enumeran acá, ¿cierto? Ya lo vimos. Tenemos un título ejecutivo. Si tenemos un título ejecutivo, esto es de lógica general para entender, si tenemos un título ejecutivo que reconoce nuestro derecho y nos da la posibilidad de exigir su cumplimiento mediante un juicio especial, que es el juicio ejecutivo, que es más breve, que tiene medidas de apremio más directas. En un juicio ejecutivo, ¿hay fases de discusión? Por lógica, si el título ejecutivo reconoce mi derecho, No, porque no, porque es absolutamente innecesario discutir en juicio la titularidad de un derecho que sí está reconocido, por ejemplo, en un equivalente jurisdiccional. ¿De acuerdo? Está reconocido, lo tengo ahí, tengo mi título ejecutivo, no hay fase de discusión. ¿De acuerdo? ¿Para qué va el llamado a conciliación? ¿Está bien? En cambio, sí en el juicio ordinario lo hay. ¿Y qué otra disposición está aceptada entonces de la conciliación? Eso puede ser perfectamente pregunta. Procedencia de la conciliación. O que le digan, la conciliación resulta procedente en el juicio ejecutivo y te diga, verdadero. No. ¿Dónde más? A ver, ¿cuántas son las categorías que se excluyen? ¿Cuántas son? ¿Alguien las puede contar? 5 más el artículo 3. Ya, ¿cuáles son entonces? Juicio ejecutivo, citación de evicción, ¿qué más? Estimada, usted que estaba leyendo el código iba bien. Vamos. ¿Yo? Sí, ¿cuál más? Los títulos del procedimiento ejecutivo, de los efectos del derecho legal de retención, La citación de evicción. de evicción. Tenemos 3. ¿Cuál más? De 5, de la cita, eso lo dije, el 16, de los juicios de Hacienda. Y los juicios de Hacienda. ¿Ya? Ahí no vamos a conciliar nada. Juicio de Hacienda, el funcionario público, se le desapareció la plata, ¿qué vamos a conciliar? ¿Bien? ¿Se entiende? Ya. El llamado a conciliación entonces es un equivalente jurisdiccional, ¿cierto? Y
el acta que sea firmada por las partes ante el juez tiene mérito para pedir su cumplimiento y se entiende como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de la transacción y la conciliación? Profe, yo tengo una... Aquí hay un pequeño, gran detalle que es súper importante, que también puede ser preguntado. ¿Cuál es el rol del juez en la conciliación? Según la norma, ¿qué dice? ¿Qué dice el juez? Es una ¿Actuará como? componedor. Amigable componente. ¿Así dice? Sí. El artículo 263 dice que puede operar como amigable componente. Ya, pero ¿cuál es el rol que hace? ¿Qué hace ahí? ¿Cuál es el rol? Obtener un avenimiento. Propone, Un avenimiento. ¿qué dice? Propone las bases de arreglo, ¿cierto? Propone bases de arreglo o actúa como amigable componedor. Si la ley le ordena al juez llamar a conciliación, le ordena llamar a conciliación en los casos en que es procedente. Ustedes ya saben cuáles son los casos en que es improcedente. Tenemos que ver la moneda por los dos lados porque las preguntas pueden ir por A o por B, ¿cierto? Por eso es importante manejar ambas lógicas. Si la ley lo obliga al juez a asumir este rol, a llamar a conciliación y a proponer bases de arreglo, por esa actuación que hace el juez, ¿podría quedar inhabilitado? ¿Qué creen ustedes? Porque el juez tiene una obligación de ser imparcial. Que el artículo dice que no. ¿El artículo dice que no queda inhabilitado? Dice que las opiniones que emita no lo inhabilita para seguir conociendo de la Excelente. Eso es importante. ¿De acuerdo? Porque si la ley lo obliga a llamar a conciliación y a proponer bases de arreglo, no podría dejarse abierta la puerta para que se pidiera la inhabilidad del cuerpo por haberse pronunciado por antelación. Porque si dice, oiga, yo creo que ustedes debieron un acuerdo porque resulta que le debe mucha plata, o es claro que usted le debe tanto. Esa se podría tomar como un juicio adelantado, ¿o no? Y eso podría inhabilitar a un juez en condiciones normales, pero en el contexto de una conciliación no lo inhabilita. ¿De acuerdo? Porque la ley lo obliga a actuar de esa manera y lo blinda al decir que las opiniones que emita no lo inhabilitarán. ¿Ya? Ojo, que ahí tenemos varios elementos que son todos importantes y esenciales. ¿De acuerdo? Oportunidad procesal, situaciones en las que se excluye, rol del juez. Ya. Acta entonces de conciliación que se firma ante el juez. Avenimiento. Pone término al proceso y produce el efecto de cosa juzgada. También le da esa fuerza. Acá la única gran diferencia que hay, porque también estamos frente a un litigio, es que acá la iniciativa no es del juez. ¿Cierto? En el equivalente anterior, la iniciativa del juez era una obligación legal. Acá las partes pueden voluntariamente llegar a un avenimiento. La respuesta es sí pueden, sí pueden. No hay ningún problema. El juez no los va a llamar a conciliación ni les va a proponer bases de arreglo, sino que las partes van a decir, magistrado, hemos llegado a una conciliación. ¿Bien? ¿Qué dicen las normas jurídicas que tenemos ahí? Leamos. La 263 dice el juez cobrará como amigable componedor. Tratará de obtener un avenimiento total o parcial en el litigio. Ahí habla de avenimiento, ¿ves? Lo que pasa es que de alguna manera la ley usa esos términos, usa el término avenimiento también en el contexto de la conciliación, pero se separa porque es distinto el rol de las partes. Eso lo acabo de explicar, a ustedes les quedó claro, ¿cierto? El avenimiento
es un acuerdo que proviene más de las partes, sin este rol tan activo del juez. Ya, leamos. El 434. 434 número 3. Parto con el 434 paso 3. El juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuando para reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos. Número 3. Acta de venimiento pasada ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por 2 testigos de actuación. Ya, un ministro de fe, el ministro de fe en el tribunal normalmente va a ser el secretario o algún oficial o ante 2 testigos de actuación que estaban presentes obviamente cuando se llega a la avenida. Y cuando habla de pasada ante el tribunal, ¿qué es lo que querrá decir? Presentada. Pero, a ver, ¿pueden las partes poner término a un juicio en cualquier materia? No. Acabamos de ver que ni el juez puede llamar a conciliación en ciertas materias. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Entonces, es título ejecutivo. ¿De acuerdo? Está citado hoy el 711, por alguna razón le Sí. hablo. En la audiencia de contestación, el demandado deberá oponer las excepciones dilatorias y perentorias que pueda hacer valer en contra de la demanda. Ya, pero esa es una audiencia especial, un juicio especial, ¿no? Por el artículo. ¿En qué contexto estamos ahí? ¿Sale señalado ahí en la avenida? ¿Qué juicio es ese? La audiencia de contestación, el demandado deberá oponer las excepciones dilatorias, perentorias. Bueno, después continúa el artículo. ¿En qué contexto está eso? ¿Qué procedimiento? ¿El avenimiento? ¿Ah? ¿El avenimiento? Sí, no, pero ¿en qué procedimiento está? Porque está el 711. Debe estar en algún procedimiento especial. Entrega parte ¿Mínima cuantía? Sí, mínima cuantía. Ya. Ya, porque ahí hay una audiencia especial, no hay discusión como dice la ley. Ya, muchas gracias. ¿De acuerdo? Ahí hay una audiencia especial. ¿Se acuerdan que antes vimos que había algunos juicios que iba directo a una audiencia? No había discusión. Acá pasa eso. ¿De acuerdo? Por eso es que se hace la distinción y ahí se puede llegar a un avenimiento. Esa es la oportunidad de procesar. Ya, dudas entonces, título ejecutivo y las partes pueden llegar a... lo que yo les quería ahí reafirmar el hecho de que cuando se habla de pasada ante el tribunal se refiere a que es autorizada por el tribunal. Ya, a eso se refiere. ¿Bien? Pasada ante el tribunal significa eso, significa autorizada por el tribunal, porque el tribunal podría perfectamente rechazar el acuerdo. ¿De acuerdo? Si está fuera de los marcos legales o fuera un acuerdo que está absolutamente fuera de lugar. Delante vimos cuando se excepcionaba, ¿cierto?, el equivalente jurisdiccional, pero resulta que hay materias que son más macro que es imposible que las partes puedan modificar, pues, y eso está también en los apuntes, que tienen que ver con las normas de derecho público. ¿De acuerdo? Hay ciertas materias de derecho público que las partes no pueden modificar, y ni el juez tampoco. Las normas sobre parentesco, por ejemplo. ¿De acuerdo? No son normas modificables por las partes. Todas las normas de derecho público, ya sea procesales o de regulación de derechos materiales, esas normas no se pueden modificar por las partes. ¿De acuerdo? Solamente las que estén dentro del ámbito privado. Procesalmente ya hemos anunciado y vamos a ver que después que las normas que dicen relación con la competencia relativa pueden renunciarse. ¿De acuerdo? Y las partes tienen ahí la posibilidad de prefijar que el tribunal va a conocer de ese litigio. Pero las normas de orden público no se pueden modificar por acuerdo de las partes. Entonces, si se llegara a un avenimiento en el que se pretende, por ejemplo, modificar el estado civil de una persona, el juez no lo va a autorizar. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro, digamos, ¿ya? Estamos en el ámbito de lo que es renunciable y de lo que se puede hacer. ¿Ya? ¿Dudas respecto del avenimiento?
título ejecutivo también. Acá la formalidad, ustedes para entender bien esto, para quien todavía esté un poquito no perdido, sino que no esté tan claro con esto. Ya, ¿cuál es la actuación? Ya, la actuación es del tribunal o la actuación fuera del tribunal. ¿Cuál es la formalidad que se pide? Escritura pública afuera, ¿de acuerdo? Y aquí adentro, ¿qué es lo que se pide? Se pide que esa acta esté autorizada, esté pasada ante el tribunal, ¿de acuerdo? Y que además tenga la formalidad de tener testigos, de ser autorizado por el ministro de Fe o por 2 testigos de actuación, o no todos, digamos, pero alguna de las 2, ¿bien? Ya, sentencia extranjera. La sentencia extranjera, se aclara ahí, no es propiamente un equivalente jurisdiccional. Porque uno dice, bueno, si los equivalentes jurisdiccionales son distintos a las sentencias, ¿cómo va una sentencia extranjera va a ser equivalente jurisdiccional? Uno podría hacerse esa pregunta, ¿cierto? Bueno, no es que sea un equivalente jurisdiccional, pero en definitiva la sentencia extranjera puede tenerse como una especie de equivalente jurisdiccional en la medida en que esa sentencia extranjera haya sido reconocida por el ordenamiento jurídico chileno y por lo tanto adquiera esta fuerza que le hemos dado a los equivalentes jurisdiccionales, porque hemos dicho que se entiende como una sentencia definitiva para todos los efectos legales, ¿cierto? Y además una sentencia firme o ejecutoriada que yo puedo pedir su cumplimiento. Yo, si voy al extranjero y tengo un juicio en el extranjero y lo gano y me traigo la sentencia aquí en una carpetita, ¿puedo venir a pedirle, puedo ir al juzgado que pueda pedirle que me la haga efectiva? No puedo, ¿cierto? Perdón para los quilpuinos. Iba a decir limache, pero siempre hay un limache en la sala. ¿Cierto? Siempre hay un limache. Bien. No puedo, porque la sentencia extranjera solamente se puede ejecutar en Chile si ha pasado por el trámite previo. Todo lo que estoy diciendo está en el apunte escrito que les entregué. O sea, no estoy haciendo ciencia ficción de nada. Solamente si ha pasado por el trámite que la ley chilena establece para poder reconocer ese fallo y darle el mismo tratamiento como si fuera una sentencia definitiva dictada por un tribunal chileno. Pero como no lo es, sino que es una sentencia extranjera que está reconocida y tiene fuerza ejecutiva, en ese sentido aparece como un equivalente jurisdiccional. ¿Se entiende? Sí. Ya. No lo es en su esencia ni en su naturaleza. ¿De acuerdo? Porque la sentencia extranjera, si no pasa por este trámite que en su globalidad tiene un nombre que es exequatur, que es un trámite que se hace ante la Corte Suprema, es ahí donde, aplicando los distintos criterios que ustedes tienen en su apunte, la existencia de tratado, reciprocidad, ¿cierto? Se va viendo bajo qué modalidad se puede pedir el cumplimiento. ¿De acuerdo? Si hay tratado, yo tengo una sentencia en tribunal extranjero, pido que me autoricen a ejecutarla en Chile de acuerdo al tratado. Se acabó el problema. La Corte Suprema tiene súper claro con quién hay tratado y con quién no. ¿De acuerdo? Si no hay tratado, tendré que acreditar que hay reciprocidad. O sea que allá se ejecutan los fallos chilenos en el país de destino. ¿Se fija? Le acredito eso. Si yo le acredito a la Corte Suprema eso, la Corte Suprema va a decir, ok, listo, autorizado. Se autoriza entonces la ejecución de esta sentencia y ahí queda como si fuera una sentencia firme ejecutoria chilena, ¿de acuerdo? Y adquiere fuerza obligatoria. Pero como no es el producto de un proceso tramitado ante nuestros tribunales, no es una sentencia definitiva dictada por un tribunal nacional, ¿de acuerdo? Tiene otra naturaleza, pero como el efecto es el mismo de los equivalentes jurisdiccionales, la doctrina al enseñarlo lo pone acá. ¿Está claro? ¿Por allá? Profesor, yo me quedo con una duda.
Eso, ¿cuándo se aplica? En definitiva, por ejemplo, si alguien tiene un conflicto en el extranjero y las dos partes son chilenas, o una parte extranjera y otra chilena. No, el fallo es dictado por un tribunal extranjero, independientemente de la nacionalidad de las partes. Ah, ya. El tema es que esa sentencia fue dictada por un tribunal extranjero. ¿Ya? Y yo para pedir su cumplimiento, cualquiera puede pedir el cumplimiento. O sea, pero, o sea, por ejemplo, si ya, un chileno fue, no sé, a Perú, Es que la nacionalidad de las personas involucradas es independiente. pero por eso, ese conflicto, si se solucionaba ya por esa sentencia extranjera, llegando, por ejemplo, acá a Chile, Sí. no podría ser el mismo conflicto, porque se supone que está sentenciado. Sí, pero es que lo que pasa es que producto de la sentencia extranjera pueden haber algunas prestaciones o algunas obligaciones pendientes de cumplir en Chile. Ah, Si no las hay, no tiene objeto que vaya a ir a la Corte Suprema a tocar la puerta. La idea es que existiendo aquellas, ¿cierto?, se pueda ejecutar, porque es posible que ese extranjero se enteró, le soplaron que su amigo argentino tiene un departamento en Reñaca, por ejemplo. Y quiere hacer efectiva su creencia, no sé, lo que sea. Si va a producir algún efecto acá en Chile, para que pueda procederse, tiene que haber autorización, tiene que haber exequatur. Si esa sentencia dice, por ejemplo, que hay que pagar una cantidad de dinero, no voy a poder exigir su cumplimiento si no tengo el exequatur, porque es una sentencia extranjera. Pero si me dan el exequatur, yo voy a tener ese título reconocido por Chile y me voy a ir al 434 y voy a tener juicio ejecutivo. Ahí sí. Era lo mismo. Mira, una duda común. ¿Está claro? ¿O hay dudas respecto a esto? ¿Sí? Ya, ahí le subí un fallo que se pronuncia respecto de una transacción, ¿ya? Para ver cómo es el tratamiento de esta figura por parte de los tribunales cuando se discute. Ahora, se puede discutir de distintos puntos de vista, a propósito de distintas impugnaciones. Acá la naturaleza del recurso y lo que rodea las circunstancias no es relevante. Lo relevante es ver en el fallo cómo se recoge la institución de la transacción, y eso cotejarlo con la noción que ustedes tienen ahora de la transacción y de la lectura que hemos hecho de los distintos artículos. ¿De acuerdo? Es importante ver reflejado el conocimiento que uno adquiere en las palabras de los tribunales. ¿No? Porque hay uno chequea y dice, mira, esto sí, esto es lo mismo que dice la norma. Aquí se refleja, aquí no se refleja, así se toma, acá se reconoce o no que es un título ejecutivo, se exige o no la escritura pública en sus casos, ¿se fijan? Es una forma de testear que el conocimiento teórico que uno va adquiriendo sea efectivamente lo que uno entendió. ¿De acuerdo? Es la mejor manera. Ya, así que ese fallo se los voy a dejar para que ustedes lo revisen, lo analicen y en algún momento lo vamos a comentar. ¿De acuerdo? O sea, ustedes lo van a comentar, yo los voy a escuchar, mejor dicho. Ya, así que para que leen un buen vistazo y lo revisen. Bien, es la hora del recreo, así que vamos al recreo. Yo les voy a sugerir, o sea, hagamos para cerrar a buena hora y dejar la lectura de la sentencia como tarea para la casa. Ya ustedes ven si la tarea la hacen hoy día, mañana. Vamos entonces a la parte final que nos convoca, que es ver la razón de ser y función del proceso. Que supongo que ya lo habrán revisado, no tienen ninguna dificultad, pero lo vamos a explicar como corresponde. Para que nos coordinemos, especialmente delegada, el día sábado el horario es complejo.
porque parte muy temprano, parte una hora que no es ni de almuerzo ni de once, ni del menos de desayuno. Entonces los días sábados cuando hay clase a la 1 de la tarde, ¿qué es lo que hago yo? Yo llego a la hora, ¿de acuerdo? Porque tengo que llegar a la hora, que tengo que iniciar la clase, pero hago un primer tramo de clase corto, ¿ya? Hago un primer tramo de clase corto y después les doy tiempo, nos damos tiempo para almorzar, ¿ya? Porque me imagino que entre el viaje y todo, si hay que estar acá a la 1, la gran mayoría no alcanzamos a almorzar, salvo que claro, almuerzan a las 11 de la mañana, ¿cierto? Es difícil. Entonces la idea es juntarnos a la hora que parten las clases, que es a las 1:15, ¿ya? Juntamos, partimos, hacemos un comentario de la sentencia, yo los voy a escuchar a ustedes respecto de la sentencia, y ahí hacemos un break más que suficiente para poder almorzar, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. Sí, ya, y ahí retomamos y seguimos después de largo porque tenemos que partir y avanzar con la unidad número 2, ¿ya? Cuyos apuntes y presentación y todo va a estar ya ese día en la plataforma. ¿Bien? Ya. ¿Hasta qué hora? ¿Cuánto es ese más que suficiente? ¿A bebé, profe Calgrán? ¿Qué? La clase estrella. ¿Qué día? El sábado, Ah, ¿hasta qué hora es la clase? hasta las 7. A las 4. Y 10 para las 7. Hasta 10 para las 7, ¿cierto? Sí. 10 para las 7. Yo creo que va a ser hasta una hora oportuna. Un cuarto a las 7. Tan oportuno como el tiempo para almorzar. Bien. Vamos entonces a la parte final, razón de ser y función del proceso. Razón de ser, ya lo saben, erradicación de la fuerza en el grupo social, alojándola en el Estado, ¿cierto? El monopolio de la fuerza, ustedes saben que en una sociedad moderna lo tiene el Estado, para asegurar el mantenimiento de la paz y de normas adecuadas de convivencia, evitando que los particulares hagan justicia por mano propia. Ojo, en el apunte se dice, yo les voy a recalcar acá, la razón de ser del proceso no es establecer la verdad, ¿de acuerdo? No es establecer la verdad. La doctrina y la jurisprudencia hacen ahí un distingo y hablan de verdad material o de verdad formal. Verdad material es descubrir lo que realmente ocurrió a toda costa, que era un poco la lógica de los sistemas penales antiguos, los inquisitivos, en donde el inquisidor tenía que establecer lo que había pasado, tenía que reflotar la verdad histórica, aunque pasara por... ¿Qué hacían los de la Inquisición? ¿Le hacían cariño para que contara la verdad? No, aunque pasara por tortura, ¿cierto? Por lo que fuera. La verdad histórica, la verdad material a toda costa. No, porque eso pertenece al sistema, a un sistema penal inquisitivo antiguo que hoy día tampoco se aplica en materia penal. Eso excluido. Y la verdad formal, que es la que se logra establecer, esa es la verdad que se logra establecer en los procesos. ¿De acuerdo? En los procesos se logra establecer una verdad que es meramente formal. El juez, ¿cuáles son los hechos que el juez establece? ¿Cómo establece los hechos el juez en la sentencia? ¿Ah? El producto de las pruebas. ¿De acuerdo? El producto de las pruebas. Si la prueba es insuficiente, si la prueba es mala, si el fiscal no llevó prueba, si el demandado rindió mala prueba, si la demanda era superflua. ¿Cuál va a ser la verdad que va a llegar el tribunal? Va a llegar a una verdad formal parcial y va a tener que dictar sentencia de acuerdo a eso. ¿De acuerdo? Entonces no se busca, el objetivo del proceso no es llegar a la verdad, así que fue, no. La máxima aspiración es llegar a una verdad meramente formal. Y la verdad formal es solamente el producto de la prueba que se logra introducir al juicio y que logra convencer al juez. ¿Ya? Eso tenerlo claro, ¿ya? Porque también podría preguntarse eso, ¿ya?
el objetivo, finalidad es establecer la verdad, no es así. Lo que interesa al proceso es que haya normas que regulen el conflicto, ¿cierto? Y que sean capaces de solucionarlo por la vía pacífica. No es un objetivo principal el establecimiento de la verdad. Bien, eso por favor ténganlo muy, muy pendiente. Y si aparecieran los conceptos de verdad material o formal, ya saben cuál es la diferencia entre uno y otro. Material o histórica. La material, es material o histórica. Claro, la material o histórica. ¿Qué ocurrió realmente? A todos tenemos que llegar a eso. No, a los procesos, cuando se establecen hechos, se establece la verdad formal, lo que se logra acreditar dentro del proceso. Es que eso no fue así, sí, pero es que si no fue así, usted tenía que haberlo acreditado. Es que él fue, pero la prueba no fue buena, fue absuelto. Ya, eso por una parte. Por otra parte, las funciones del proceso, también doctrinariamente se hace una distinción entre una función privada y pública. Visto desde el punto de vista de los justiciables y de quienes imparten justicia respectivamente, ¿cierto? Desde el punto de vista de los justiciables, de las personas, ¿cierto? La función del proceso es un instrumento, ¿cierto?, para poner en marcha al aparato estatal que está encargado de hacer este trabajo. Bien, que es el Poder Judicial, y ya sabemos que tiene reglas para llegar definitivamente a una solución del conflicto, que va a tener autoridad de cosa juzgada, que va a poder ser ejecutable, pero todo eso es un instrumento que está dado para los privados, para poder llegar a la justicia, ¿de acuerdo? Para poder pedir la intervención de la justicia. Ustedes seguramente han escuchado la frase el derecho de acceso a la justicia, ¿de acuerdo? El derecho de acceso a la justicia es el derecho que tienen los privados de poder concurrir a tribunales o recurrir a los tribunales para la solución del conflicto. Y desde ese punto de vista es una función privada, ¿se entiende, no? Bien, un tema de perspectiva. Lo mismo ocurre cuando hablamos de una función pública. Ahí nos vamos al otro lado, ¿cierto? Y nos metemos a los tribunales, ¿cierto? Y vemos que la propia Constitución se preocupa de establecer, ¿cierto?, ciertas garantías respecto de los tribunales, ¿cierto?, de su concreción, de cómo deriva eso una ley orgánica constitucional, que para los efectos nuestros el Código Orgánico de Tribunales, ¿cierto?, y cómo ahí se regulan los tribunales que hay, las materias que conocen, los que conforman el Poder Judicial, los que no lo conforman, y luego de establecer eso, establece también quiénes son los jueces, cuáles son los requisitos para ser juez, y ya una vez que tenemos estructurado el Poder Judicial orgánicamente y establecido quiénes son los sujetos que van a cumplir los distintos roles, los jueces, luego les damos las normas de procedimiento. Y les decimos, señores, y después vamos a ver después las distinciones que hay entre derecho procesal orgánico y derecho procesal funcional. Allá apuntan. Lo orgánico apunta a eso, pero tanto orgánica como funcionalmente, visto el punto de vista del ejercicio de la jurisdicción, ahí estamos frente a una función de carácter público. Es una función pública que se ejercida por funcionarios públicos, ¿de acuerdo? Y por un fin público, que es la solución de los conflictos entre los particulares. Bien, ahí no hay nada que pueda tener otro índole, es todo de índole pública. Bien. ¿Dudas, consultas respecto de eso? No, ¿cierto? Qué bueno. Qué alivio. Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas de lo que revisamos el día de hoy, antes de cerrar? Yo tengo una consulta. La escucho. Sobre la sentencia extranjera. Bueno, por lo que yo entendí, te la voy a ver si estoy bien enseñando. ¿Qué duda tiene? Ejemplo, yo tengo una casa aquí en Viña y me voy para otro país y ahí me hacen un juicio donde yo tengo que pagar, no sé, algún dinero, pero yo digo que estoy en insolvencia. Después esa persona
yo regreso a Chile, esa persona puede venir y hacer como pagarse con mi departamento. ¿Es así la...? Es que esa persona, a ver, esa sentencia extranjera podría declarar que usted es deudora de esa persona. Eso sí, ¿cierto? Sí, Ya. Podría declarar que es deudora y por lo tanto esa persona tiene un crédito a su favor. claro. ¿Ya? Y no lo puede ejecutar porque usted incluso se viene para Chile. Se arranca, se devuelve. Sí. ¿Podría venir a la Corte Suprema esa persona y pedir ejecutar ese fallo en Chile? Sí, podría hacerlo. Podría hacerlo. Pero tiene que pasar por la Corte La Suprema. Corte Suprema. Claro, y pedirle exequatur y ver las reglas de ahí, usted las debe tener ahí a la vista. Sí. ¿Cuáles son las reglas que dimos para el cumplimiento de la sentencia Los extranjera? tratados internacionales, Ya. reciprocidad internacional y principios de regularidad internacional. Claro, de acuerdo, y ya íbamos viendo cuáles de esos se pueden aplicar y di el ejemplo yo que si hay un tratado, obviamente que no vamos directamente al tratado. Ah, De- ya, de eso acuerdo. era lo que... Claro, pero no se va a poder ejecutar ni hacer nada mientras no se dicte la sentencia de la Corte Suprema en la que la Corte Suprema autorice la ejecución de esa sentencia en Chile. ¿De acuerdo? Y ahí va a tener que ocurrirse al tribunal respectivo porque no hay que perder de vista que cuando tenemos un título ejecutivo se debe iniciar un juicio ejecutivo. Claro. Y si a mí la Corte Suprema me reconoce esa sentencia definitiva, firme ejecutoriada, ¿cierto? Me la reconoce y autoriza el cumplimiento, que más dice el apunte en la parte pertinente, se autorizará, ¿cierto?, para que se sigan las acciones de acuerdo a la ley chilena, o para que conozca del caso del tribunal que le hubiera correspondido. Sí, había correspondido conocer el negocio en Claro. primera o única instancia. Claro, entonces tal vez, ya lo vamos a verificar después, cuando estudiemos las normas de competencia, como usted tiene un departamento en Viña, teniendo su sentencia autorizada por la Corte Suprema, usted va a venir al juzgado civil de Viña y le va a decir, ¿sabe qué? En su jurisdicción hay un inmueble y yo quiero que usted ordene su embargo. Y ahí se va a iniciar el juicio ejecutivo, porque ya tiene la sentencia autorizada por la Corte. Y ahí se va a iniciar, y ahí se va a dictar el embargo, qué sé yo. Y- o si pide, inicia el juicio ejecutivo en Viña, ¿cierto? Porque le autorizaron la sentencia y el inmueble está en Viña. Inicia el juicio ejecutivo, presenta la demanda, la notifica, llegan a audiencia y el juez los va a llamar a conciliación. ¿Cierto? Claro. No, pues No, ejecutivo ya, no, pues. Ah, No. ejecutivo. Ejecutivo Cayó. no. Bueno, ya está. Cayó al tiro, ¿ah? Sí, porque ya está. Cayó al tiro, ¿ah? Sí. Aplicación de los conocimientos, si no, no sirve de nada. No, pues, momento. Usted es la abogada de usted es la dueña del departamento. Y la llama a la conciliación, ¿qué va a decir usted? ¡Ya! No, No, pues. no procede. Magistrado improcedente la conciliación, de acuerdo a tal y tal artículo. Ahí sí. Qué bueno. ¿Algo más? No, entonces nos juntamos el sábado a la 1:15, media hora para comentar el fallo y antes de las 2 de la tarde o a las 2 de la tarde más tardar estamos almorzando. Ya, y ahí les daré la hora de retomar, pero desde ya yo creo que será alrededor de las 3. No,